Creo que ya entramos en lo que es el módulo de trauma, ¿sí? Entonces, estuve hablando con los demás compañeros, con el jefe de la cátedra, el doctor Agüero, y que él dio el manejo de un paciente politraumatizado. Entonces, siguiendo con el módulo de trauma, a mí me toca darles traumatismo cráneoencefálico. Bueno, sin perder mucho tiempo, vamos a entrar ya prácticamente antes de lo que es traumatismo craneoencefálico, cuando vemos a un paciente víctima de un politraumatismo en realidad. Seguramente ya habrán visto lo que es el ABCDE del trauma. Entonces, cuando nosotros recibimos a un paciente con sospecha de un traumatismo craneoencefálico o un traumatismo craneoencefálico en sí, tenemos que tener en cuenta que también se maneja inicialmente como o sea, dentro de lo que es el ATLS, como el ABC del trauma. Incluso podemos hacer un probable diagnóstico, una sospecha, tener una sospecha, una lesión craneoencefálica dentro de la evaluación primaria de lo que es el ABCDE del trauma, específicamente el D, ¿sí? La evaluación neurológica. Entonces, eh, antes de entrar bien en eso, repasarle un poquitito lo que es el ABCDE, nuestro control o sea, lo que sería nuestra vía aérea, de la columna cervical, no solamente el control de la columna, sino que la estabilización de la columna, ¿sí? No solamente el collarín, hay que ponerle también los estabilizadores en ambos lados, para que no esté en flexión en nuestra lateral, nuestra cabeza, ¿verdad? O sea, la columna cervical. Aparte de eso, la respiración, ¿verdad? Que sería el B, la oxigenación de nuestro paciente, hay que tener en cuenta. El C, lo que sería la circulación. El D, nuestra evaluación neurológica, que es lo que a nosotros nos importa, con una escala, que es la escala de Glasgow, que vamos a ver enseguida. Y por último, el E, que es nuestra exposición, ¿verdad? Nunca, pero nunca olvidarse de desvestirle al paciente completamente y no solamente examinar la parte anterior del cuerpo, sino que también la parte posterior, ¿sí? Entonces, prácticamente eso es lo que es el ABCDE del trauma. Y yéndonos ya específicamente a nuestro tema de hoy, que es el traumatismo craneoencefálico, tenemos que tener en cuenta que por definición es la consecuencia de la transformación de una energía exógena, ¿sí? O sea, que una energía de afuera, obviamente, del organismo, sobre las estructuras craneanas, ya sea la cobertura o el contenido, ya sea el cuero cabelludo, ya sea el cráneo en sí, el hueso, o ya las estructuras cerebrales propiamente dichas. Vamos, como resultado del impacto de un objeto sobre esas estructuras o a la inversa, del cráneo, por ejemplo, pero del cerebro, por ejemplo, contra el cráneo, por ejemplo, en los mecanismos de desaceleración o en mecanismos de látigo, como se dice, ¿verdad? Entonces, dentro de lo que es la definición no hay mucha vuelta que dar. En cambio, en la epidemiología vemos que dice que hay la mayor... Sí, sí. Eu Entonces, também não entendi muito. ¿cómo? Também não entendi muito a definição. Bueno, bueno. Consecuencia de la transformación de una energía exógena sobre las estructuras craneanas, dice, como resultado de un impacto de un objeto sobre esas estructuras o a la viceversa. Quiere decir de que yo puedo tener una lesión, o sea, un trauma de cráneo por un golpe directo que voy a tener a través de algún objeto o algún elemento directamente sobre lo que sería el cráneo o el cuero cabelludo en realidad, o el cráneo en realidad, sobre el cráneo, o también puedo tener un trauma cráneoencefálico, por ejemplo, cuando yo tengo en un paciente, por ejemplo, que es víctima de un accidente de tránsito con el cinto de seguridad, ¿sí? Cuando hay un mecanismo de desaceleración brusca, lo que hace es el movimiento del látigo, tanto la cabeza como todas las estructuras o el contenido dentro del cráneo. Entonces lo que pasa en ese momento es que el cerebro en sí va
embiste contra lo que sería el cráneo, tanto en la región frontal, así como también en la región occipital, ¿sí? Entonces, ese golpe que sufre el cerebro contra el cráneo también puede producir una lesión a nivel cerebral, ¿sí? Entonces, no solamente por el golpe directo, sino que también por un mecanismo de contragolpe, ¿sí? Como si fuese un látigo, ¿estamos? No sé si entendieron. ¿Sí entendieron? Bueno, entonces, la epidemiología, vemos, de acuerdo a lo que es nuestro texto base, dice que la mayor incidencia de traumatismo craneoencefálico se observa entre los 10 y 20 años, ¿sí? Aunque las edades extremas también muestran una mayor propensión. Ahora, hoy en día, en lo que es la actualidad, vemos que hay un mayor número de casos, tanto de accidentes de tránsito como agresiones físicas por terceros, ya sea por distintos mecanismos. Entonces, obviamente que hay un predominio de una edad joven, ¿sí? Entonces sigue siendo más o menos el mismo rango etario. La relación entre varones es un poco más, favorece un poco más, obviamente, los varones producto a las agresiones y también a los accidentes de tránsito, a la irresponsabilidad, también muchas veces a la inconsciencia, por eso preferentemente en etapas o en edades más jóvenes. La etiología sabemos que pueden ser varias. Hoy en día creo que las accidentes vehiculares predominan todavía. Pueden ser las caídas de alturas, la violencia urbana, ¿verdad? Las prácticas deportivas, ya sea por un partido de fútbol o como hoy en día es muy frecuente el UFC, qué sé yo, las carreras automovilísticas o incluso el fútbol americano, rugby, esas cosas que tienen como un toque agresivo, ¿verdad? Entonces, ser, porque no causa de algún traumatismo craneoencefálico y obviamente que otras causas porque no accidentes domiciliarios, industriales y también las autoagresiones, ¿verdad? Los intentos de suicidio, ¿no? Entonces, las causas son varias, ¿no? Dentro de la clasificación, nosotros vamos a ver que tenemos un mecanismo patogénico para la formación de nuestras lesiones, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de un traumatismo cráneoencefálico con un mecanismo patogénico primario, vemos que son aquellas lesiones que se producen directamente por el golpe, ¿sí? O sea, si yo tengo un paciente y yo tengo un paciente, una persona enfrente y tengo un elemento contundente, un pedazo de madera, ¿no? Yo le doy un golpe directamente en la cabeza, ¿sí? Las lesiones primarias son aquellas lesiones que yo voy a generar produciéndole el golpe, ¿sí? Directamente. O sea, ¿cuáles son esas lesiones? Pueden ser lesión del cuero cabelludo, una solución de continuidad del cuero cabelludo, si es que se recuerdan en la clase pasada. Eh, Aparte de eso, puedo tener una fractura de cráneo, ¿sí? Puedo tener ¿cómo les voy a decir? un, un hematoma subaracnoideo, por ejemplo. O sea, vamos a ir viendo enseguida, ¿verdad? Pero el mecanismo que quiero que sepan es que es producido directamente por el golpe que se realiza en una zona determinada del cráneo, ¿sí? En cambio, las secundarias son aquellas lesiones que son complicaciones de las primarias, ¿sí? Puede haber, por ejemplo, el golpe directo en mi región frontal, ¿sí? Donde yo tuve una fractura, un hundimiento de mi cráneo, del hueso frontal en esa región. Y esa fractura, a su vez, llevó a una lesión de una arteria meningia, por ejemplo, y esa lesión de la arteria me produjo un hematoma, ¿verdad? Entonces, ese hematoma ya es una lesión secundaria, ya no es una lesión primaria. Mi lesión primaria sería mi fractura, hundimiento de mi cráneo, ¿sí? Y la lesión secundaria ya sería el hematoma, ¿estamos? Entonces, no sé si entendieron esas dos diferencias. Entonces, siguiendo con esto, dice, las primarias son el resultado de la absorción energética, ya sea por parte del cráneo o del cerebro durante el impacto. ¿Cuáles son los ejemplos para esas lesiones primarias?
lesiones del cuero cabelludo, una injuria cerebral difusa, que vamos a ver enseguida cuál es, fracturas de cráneo, que puede ser de la calota del cráneo, así como también de la base del cráneo, las contusiones corticales. Se recuerdan que las contusiones, por definición, son vulgarmente golpes, pero por definición generalmente son aquellas lesiones que eh, no tienen pérdida de su continuidad, ¿sí? O sea que siguen teniendo la continuidad, reciben el golpe, sí, pero no hay pérdida de la continuidad. Entonces, hay contusiones corticales, generalmente son frontales y también parietales, ¿verdad? El neumoencefalotrauma, que es la presencia de aire dentro de la cavidad craneal, dentro del espacio subaracnoideo, es la hemorragia subaracnoidea y las lesiones vasculares, que son raras, pero también existen, y lesiones de los pares craneales. Estos son algunos ejemplos de una lesión de mecanismo primario. En cambio, las secundarias, como les decía, son consecuencia directa de una lesión primaria. Vamos, ya sea por mecanismos fisiopatológicos simples, como son lesiones de arterias, por ejemplo, o de venas, ¿verdad? Producto de un golpe con una intensidad importante, o producto de un fragmento óseo del cráneo que laceró nuestra arteria meningia, o productos de mecanismos fisiopatológicos complejos como son la hiperemia y el edema cerebral. Estamos, entonces, esas son las causas secundarias. Ahora, ¿cuáles son los ejemplos? Hiperemia cerebral, edema cerebral, que vamos a ver todos ellos a continuación, y los diferentes hematomas de acuerdo a la ubicación. Travou. Travou. Hoje é o dia, viu? Toda sexta é o dia, né? Minha culpa daqui. Toda sexta. Ahora volvió. Sim. Agora sim, prof. ¿Dónde se Prof, quedaron? Perdemos tudo a partir de secundária, depois de Antes desse, mecanismos fisiológicos complexos. Acá. aí. sim. O prof, as secundárias Sí. puede hablar que as complicações de la primaria? Sí, generalmente, o sea, en realidad serían unas complicaciones, sí, porque son consecuencias directas de la primaria. Si yo no voy a tener, por ejemplo, a no ser de que tenga, qué sé yo, pues el paciente sea un portador de un pseudoaneurisma, por ejemplo, y tenga una ruptura espontánea del pseudoaneurisma, también voy a tener un hematoma, por ejemplo, Sim. pero Mas é mais siempre que frequente complicações de primária, né? claro, claro. Si vamos a hablar en frecuencia, por ejemplo, y aparte si es por un trauma, como es un trauma cráneoencefálico, entonces siempre tiene que haber un mecanismo primario, o el golpe, por ejemplo, es el mecanismo primario. Entonces, ¿por qué es importante ver eso realmente? Porque yo puedo tener, por ejemplo, un paciente que esté con un nivel de conciencia normal, ¿sí? Y al léxico tengo una herida en el cuero cabelludo que al examinar yo me doy cuenta de que tengo una fractura de cráneo, ¿sí? Pero el paciente está normal, lúcido, me habla, me responde, camina, todo lo que vos quieras, está lúcido. En cambio, en las siguientes horas, entonces ese paciente permanece en observación, se queda internado, y en las siguientes horas el paciente empieza a presentar confusión, empieza a presentar nivel de conciencia bajo, ya no responde a estímulo doloroso, entonces va deteriorando el relajo. Entonces, ¿qué es lo que me traduce eso? De que probablemente se esté complicando esa mi primera lesión, ¿sí? Entonces probablemente se esté formando algún hematoma, algún sangrado que tuvo el paciente en las primeras horas, ¿está bien? Entonces ahí ya sería mi lesión secundaria la que esté causando el problema, ¿está bien? No solo mi lesión primaria. Entonces probablemente sea el hematoma, y en esos casos es una consecuencia de la lesión primaria, ¿estamos? Entonces, Sim, prof. cuando tenemos las secundarias, se pueden dar por dos motivos, como dijimos ahí. Fisiopatológicamente lo simple es cuando hay una lesión
de alguna arteria o de alguna vena en el espacio donde esté, se rompe y eso sangra. O sea, ese es el mecanismo fisiopatológico de lesión secundaria más simple, ¿verdad? Ahora, cuando es complejo, sí, ya cuando hay un edema, como dice ahí, cuando hay, por ejemplo, un hematoma o una contusión importante que hace con que no haya un buen retorno venoso en esa parte, o una buena oxigenación, entonces eso lleva a una hiperemia y a un edema cerebral, ¿verdad? Entonces, el edema cerebral, si es importante, también puede comportarse como un mecanismo de, eh, como una masa expansiva dentro del cerebro, dentro del cráneo. Sabemos que la craneal es una cavidad hermética, o sea, no es una cavidad como el tórax, por ejemplo, que se expande, ¿sí? Entonces, todo lo que tenemos dentro del cráneo está justo, ¿sí? No hay ni más ni menos espacio para nada más. A partir del momento que tengamos algún tipo de crecimiento de alguna estructura, ya sea hematoma, ya sea una tumoración, ya sea una presencia de edema líquido, o ya sea de aire importante, todo eso puede comportarse como un, un efecto de masa, ¿cómo le voy a decir? Como una lesión expansiva, que lo que hace es comprimir el cerebro contra el cráneo, ¿sí? Y a partir de ahí y del grado, del tamaño que tenga, es donde aparecen los síntomas, ¿no? Entonces, es muy importante diferenciarles eso, ¿verdad? Entonces, tanto las secundarias, como son los hematomas simples, o los complejos, como la hiperemia y el edema, se pueden comportar como lesiones expansivas. Entonces, las secundarias tenemos, como dijimos, la hiperemia a través de complejos mecanismos fisiopatológicos más complejos, ya la hiperemia cerebral y el edema cerebral. El hematoma, los distintos tipos de hematomas, ya sea el extradural o el epidural, ¿verdad? El subdural, que puede ser agudo y crónico, el hematoma intracerebral, ya propiamente dicho, intraparenquimatoso, la hidrocefalia, que es la acumulación de líquido, ¿verdad? De agua. Entonces, lesión cerebral isquémica, ¿por qué no? Y una hipertensión endocraneana. O sea, todo eso que vemos arriba va a llevar a una hipertensión endocraneana y a eso es lo que no tenemos que llegar. No sé si quedó claro más o menos esta parte, entre la primaria y la secundaria. Sim. Bueno, bueno, aparte de tener nuestros mecanismos tanto primarios como secundarios, tenemos lo que pueden ser nuestras lesiones focales y difusas. Hablando mal y pronto, generalmente las lesiones difusas son aquellas lesiones en las que tomográficamente yo no tengo lesión, ¿sí? Yo le hago macroscópicamente, yo no veo ninguna lesión a nivel en la tomografía, ¿verdad? Entonces, y las focales son aquellas lesiones, sí, ¿verdad? Que pueden ser únicas, como dice ahí, pueden ser múltiples, y se caracterizan por ser circunscriptas, o sea que es bien localizada en una zona, ¿verdad? Y visibles al ojo desnudo, o sea que yo puedo ver eso con la tomografía, ¿estamos? En cambio, las difusas son extendidas y no son visibles macroscópicamente. A estas últimas se las vincula, dice, con el efecto de sacudida que la aceleración rotacional induce en el encéfalo. Entonces, generalmente cuando nosotros tenemos una lesión, generalmente por desaceleración brusca, lo que pasa es como el látigo. ¿Conocen lo que es el látigo? El elemento que se Sí, utilizaba para castigar a los esclavos. Entonces, hace como un efecto de látigo, lo que sería el cerebro, tanto la columna cervical, el cerebro, todas las estructuras que tienen en esa zona. Entonces, lo que pasa en esas zonas, generalmente hay como una desmielinización de toda la parte nerviosa, pero no es visible macroscópicamente en la tomografía, ¿verdad? Entonces, en esos casos, tenemos pacientes que tienen un nivel de conciencia bajo, tenemos pacientes incluso en coma, ¿verdad? Que para que sea una lesión axonal difusa, por ejemplo, vamos a ver enseguida, el paciente tiene que estar en coma, pero tomográficamente no hay alguna lesión que explique ese nivel de conciencia bajo, ¿verdad? Entonces, en esos casos, lo que pasa es que justamente es
una desmielinización, una lesión difusa que no se ve en la tomografía. Entonces, aparte de tener un mecanismo patogénico tanto primario o secundario, tenemos también una lesión focal y una lesión difusa. Prof, eu não entendi a difusa. Para que ya- La difusa, como les decía, la focal yo voy a ver a simple vista, ¿sí? O sea, obviamente que en la tomografía, no mirando nomás hacia el... Entonces, en cambio, la difusa, yo no voy a ver, no voy a tener una lesión macroscópicamente en la tomografía. Acá les pongo, por ejemplo, esta tomografía que está a la derecha, ¿sí? Es una tomografía totalmente normal, donde no hay hematoma, se ve bien la sustancia blanca, la sustancia gris, se ven todos los lóbulos, tanto el temporal, el frontal, el occipital, todo esto es lo que es la sustancia blanca, se ve bien la densidad, no hay ninguna masa ocupante de espacio, ¿está bien? Por eso les puse acá la imagen, porque esta es una tomografía normal. Esto se puede encontrar en un paciente que esté con un Glasgow bajo, se le hace la tomografía y no hay ninguna lesión, ¿verdad? O sea, entonces a eso se le atribuye que son lesiones difusas. ¿Estamos? En cambio, yo puedo tener una lesión, como veo acá en la foto de la izquierda, que es un hematoma subdural importante, ¿verdad? Entonces lo que pasa en esta región, en este tipo de lesiones, es que es una lesión focalizada en esta zona, ¿verdad? Que vemos que es lo que hace un efecto de masa, ¿sí? Y esto es, como dice acá, es visible al ojo desnudo, ¿sí? O sea, esto tomográficamente vamos a ver, o sea, no sé si pueden, o sea, se ve bien la diferencia, ¿verdad? Cuando es una lesión focal y cuando es una lesión que prácticamente tomográficamente luego se ve, ¿sí? Sim, mas esse efeito sacudida, É exatamente o isso. que tem ¿Cómo? Esse efeito sacudido aí que não está ficando claro o que acontece. No, generalmente lo que hay es el encéfalo en general. Lo que pasa es que hay una desmielinización en la parte nosotros tenemos generalmente el núcleo rojo, se llama, cuando generalmente cuando nosotros tenemos el mecanismo de desaceleración, lo que hace hay una contusión a nivel del encéfalo, ¿está bien? Hay una pequeña contusión en el encéfalo, hay una desmielinización en esa zona y eso traduce, si yo, ¿cómo les puedo explicar? Si yo tengo un cable, ¿no? Un ejemplo, si yo tengo un cable eléctrico y en cambio en una de las partes yo secciono el cable y no tengo continuidad, ¿sí? No tengo continuidad, obviamente que yo no voy a poder transmitir mi corriente hacia el otro extremo del cable, ¿sí? En cambio, si está, y eso lo que hace es la vaina de la mielina, si yo tengo continuidad, voy a transmitir ¿cómo te iba a decir? Los impulsos os nerviosos. En cambio, impulsos. Então é como se fosse, tira toda a baía de melina e não consegue chegar até o encéfalo, por isso que dá a diminuição no glaucus. É isso? exactamente, hay una contusión a nivel del encéfalo, entonces lo que pasa es como hay una desmielinización temporal, no es definitiva, temporal, y a medida que va recuperando otra vez eso se restablece en el tiempo, ¿verdad? No es definitivo eso. Por eso es que es difusa, no se puede ver a simple vista, ¿verdad? Con la tomografía, pero por suerte es algo temporal, no es prácticamente, no es permanente, no es permanente, es una lesión temporal nada más. En cambio, las lesiones focales sí son muy visibles y requieren algún tipo de tratamiento, ¿verdad? Sí o sí. ¿Entendieron esa parte? Sim. Sí. Bueno, entonces ya vamos a entrar en lo que son las lesiones primarias propiamente dichas, justamente la injuria cerebral difusa, ¿sí? La injuria cerebral difusa, o sea, la característica más importante, como estábamos diciendo recién, es una lesión cerebral, dice, extendida sin exteriorización macroscópica, ¿sí? Entonces, generalmente en la tomografía nosotros no se observa ninguna lesión, ¿sí? Eso les vuelvo a recalcar. Entonces se le atribuye de que es una lesión cerebral difusa.
Ahora, existen 3 formas clínicas de presentación de esa injuria cerebral difusa, que están ahí abajo: contusión leve, contusión cerebral clásica y la injuria accional difusa propiamente dicha. Cada una de ellas tiene sus criterios. Entonces, ¿cuál es la contusión leve? Es un trastorno temporal de las funciones neurológicas superiores, ¿sí? Sin pérdida de conciencia. O sea, el paciente va a tener un estado de confusión, de desorientación, incluso puede olvidar de lo que pasó durante el episodio, pero una vez que recobra eso, que generalmente dice 5 a 15 minutos, pasa ese periodo y el paciente recuerda todo lo que pasó, el paciente está lúcido, o sea, generalmente es momentáneo y cortito el tiempo, 5 a 15 minutos, pero lo que le caracteriza es que no hay pérdida de la conciencia. El paciente recuerda absolutamente todo lo que pasó, ¿sí? Eso es lo que le caracteriza a una contusión leve. Ahora, una contusión cerebral clásica, la gran diferencia es pérdida de la conciencia, ¿sí? Ya tenemos entonces pacientes con pérdida de la conciencia y en ese caso entonces el paciente más de 6 horas obviamente no va a recordar lo que le pasó durante el trauma, ¿verdad? Y el paciente incluso puede presentar apnea, puede presentar hipertensión arterial, bradicardia, disminución pupilar de la miosis y desarrollar también actitudes de decorticación, que sería justamente adoptar una actitud de flexión tanto de los miembros superiores como, o sea, del brazo contra el antebrazo contra el brazo, así como también de los miembros, perdón, de la mano. Y la descerebración, que justamente es un movimiento contrario, ¿no? Ahora, al despertar, dice, el paciente obviamente si tuvo una pérdida de 6 horas, aproximadamente como máximo, un periodo máximo, sí o sí va a tener un cuadro confusional agudo y luego una amnesia retrógrada, ¿sí? O sea, el paciente no va a recordar, ¿verdad? Todo lo que fue en el momento desde su trauma hasta, incluso no va a saber cómo llegó a quién le trajo, nada no va a recordar, ¿sí? Entonces, la gran diferencia entre una contusión leve y una contusión cerebral clásica justamente es la pérdida de la conciencia, pero no tiene que ser mayor a 6 horas, ¿está bien? Y la injuria accional difusa, ¿sí? Es cuando tenemos un coma, o sea, el paciente está con un nivel de conciencia totalmente deteriorado, con un coma postraumático mayor a 8 horas, ¿está bien? No producido por lesiones expansivas o isquémicas. ¿Qué quiere decir eso? De que yo no voy a tener esto, ¿sí? Yo le hago la tomografía y voy a tener una tomografía totalmente normal, ¿sí? Entonces, paciente ingresa a la urgencia totalmente en coma, no responde a estímulos dolorosos, no responde a estímulos verbales, nada, se le realiza la tomografía y el paciente o sea, no tiene ninguna lesión expansiva que esté justificando esa lesión ahí a nivel o sea, ese nivel de conciencia deteriorado, ¿sí? Entonces, como dice abajo, el sustrato anatomopatológico es microscópico y consiste en la disrupción axonal, interhemisférica y diencefálica. Ahora, lo que yo quiero que ustedes recuerden de esto, ¿sí? Es que cuando nosotros tenemos una injuria cerebral, ¿sí? Difusa, lo primero, no va a haber tomográficamente, ¿sí? Nada. Ahora, lo que sí vamos a tener es que el paciente va a tener algún grado de disminución del nivel de conciencia. Puede ser una leve contusión donde el paciente o el médico que le recibió al paciente, o incluso creo que en el Brasil el SAMU, creo que se llaman los que son los que transportan, hace la atención en el local del accidente. En cambio aquí es SEME o incluso los bomberos. Entonces ellos son los que refieren, mira, doctor, le encontramos a un paciente así, el paciente presentó un estado confusional agudo, estaba consciente en el momento, pero en el traslado tuvo un cuadro confusional, estuvo un poco desorientado, pero cuando llega a la urgencia el paciente ya está consciente, ya responde, recuerda todo lo que le pasó. Entonces generalmente son esos cuadros de contusiones leves. En cambio, las contusiones cerebrales, hubo pérdida de conciencia, no hay mucha vuelta que dar.
tuvo o no tuvo pérdida de conciencia. El paciente no recuerda lo que pasó, o el médico que le recibió, o el bombero que le recibió durante o sea, en el sitio del trauma, te dice, el paciente estaba inconsciente, el paciente no respondía, no estaba consciente, ¿verdad? Obviamente. Entonces, hay un antecedente de pérdida de la conciencia y hay que ver el periodo, cuánto tiempo duró ese estado de inconsciencia. Menor de 6 horas, entonces una contusión cerebral clásica. Pasó las 6 horas e incluso llegó a estar en coma postraumático, ¿sí? Entonces, ahí ya catalogamos como una injuria axonal difusa siempre que en la tomografía no tengamos ninguna lesión, ¿sí? Eso es lo que quiero que se metan en la cabeza. Paciente en coma mayor a 8 horas post-trauma sin lesión macroscópica en la tomografía. Acá les pongo la tomografía, la misma que les puse al comienzo. Es una tomografía totalmente normal, donde al momento de interpretar una tomografía, lo que nosotros tenemos que ver es tanto la parte ósea, ¿sí? Si por ahí no hay algún hematoma extracraneal, un hematoma extradural, un hematoma subdural, o también, por ejemplo, tenemos que ver bien la línea media. Podemos ver la línea media, tenemos que ver tanto la sustancia gris, que son todas estas partes, ¿sí? La sustancia blanca, que sería toda esta parte más hipodensa, ¿sí? Podemos ver los ventrículos laterales, movemos los ventrículos laterales, lo que sería el cuarto ventrículo, y después ya vemos los lóbulos tanto parietales, vemos los lóbulos temporales, más cuando estamos más hacia abajo, el lóbulo occipital y el lóbulo frontal, ¿verdad? Pero básicamente, como les digo, esta es la imagen tomográfica normal para que vean bien, y a partir de ahí vamos a ir viendo las lesiones focales, las que se van presentando en los otros tipos de lesiones. Entonces, injuria axonal difusa, paciente con coma mayor a 8 horas, mayor a 8 horas de evolución y con tomografía normal, o sea, macroscópicamente normal. Hay lesiones microscópicas que traducen la desmielinización, como habíamos dicho anteriormente. Ahora, la fractura del cráneo. Cuando hablamos de fractura del cráneo, tenemos que tener en cuenta que hay lesiones, fracturas del cráneo de la calota craneal, ¿sí? Como vemos acá en la imagen, de la calota craneal, así como también tenemos fracturas de la base del cráneo, ¿sí? La fractura de la calota craneal generalmente se pueden o se observan cuando tenemos una lesión a simple vista a nivel del cuero cabelludo. Al examinar, al palpar esa zona, podemos ya incluso percatarnos de que hay una fractura en esa zona. En cambio, la fractura de base de cráneo nos da alguna evidencia de una probable fractura cuando tenemos algunos signos y algunos síntomas. Algunos signos. ¿Cuáles son? O sea, vamos a tener sí o sí lo que es nuestro hematoma bipalpebral, ¿sí? Y lo que tenemos una equimosis aquí en región mastoidea, en región retroauricular, lo que traduce un hematoma, perdón, una equimosis mastoidea sobre la paresis mastoide y nuestro hematoma bipalpebral. Aparte de esto, estos signos que nosotros vemos al examinar al paciente, aparte de eso, podemos encontrar otorragia, que es la pérdida de sangre a través del oído, o incluso por la nariz, ¿está bien? O sea, podemos tener rinorragia o incluso otorragia. En algunos casos más extremos, podemos incluso tener pérdida de tejido cerebral, ¿verdad? A través del oído, ¿verdad? Incluso del líquido cefalorraquídeo, que es un líquido medio clarito, ¿verdad? ¿Cuál es el porcentaje de fractura? El 70% de las fracturas dice que asientan en la convexidad del cráneo, ¿sí? Lo que sería la calota del cráneo, mientras que el 30% alojan en la base del cráneo, ¿sí? Lo más frecuente dice que la fractura de la base del cráneo, o sea que lo más frecuente es 70% de fractura a nivel de la calota, como vemos acá, y el 30% en la base. Ahora, ese 30% de fractura de la base del cráneo es propagación
de mi fractura de la calota. O sea que solamente puede propagar de la fractura de la calota hacia la base. O sea, generalmente el 30% es eso, ¿verdad? Acá tenemos signos. Prof, pode repetir os Sí. signos? É otorragia, Tenemos equimoses aonde? en región mastoidea. Región mastoidea, ven el cursor, ¿verdad? Sim. Bueno, vemos lo que tenemos, la equimosis en región mastoidea o retroauricular, ¿sí? Que es esta. Esto puede ser incluso mucho más extenso, ¿verdad? O incluso el hematoma bipalpebral, ¿sí? Así como ven acá en la foto. Esto es lo más característico que se encuentra en una fractura de base de cráneo. ¿Está bien? Ahora, la otorragia, el sangrado por el oído o el sangrado por la nariz, eso también puede ir acompañado, así como también puede haber pérdida de líquido cefalorraquídeo por la nariz, así como también por el oído. ¿Está bien? Entonces, cuando nosotros tengamos sangrado por el oído, tenemos que revisar bien el oído, porque muchas veces es solamente alguna herida, alguna solución de continuidad que tenemos en el oído. Entonces, generalmente es eso. No sé si escuchan bien. Prof, esse na apófise mastoide que é o signo de Battle ou de Battle que fala, Sí, né? sí, E o do exactamente. olho é os olhos de mapache. Ojo de mapache. Ojo de mapache, así mismo. ¿Está bien? Gracias. Entonces, equimosis retroauricular en la apófise mastoidea o si no, el hematoma bipalpebral. Ahora, las contusiones corticales generalmente es otro tipo de lesiones primarias. Lo que traduce, como les estaba diciendo, la lesión cortical, el mecanismo de lesión, en este caso, generalmente es por el latigazo, ¿verdad? O sea que hay un movimiento de desaceleración brusca y lo que pasa es que el cerebro como hay una desaceleración brusca, lo que hace es que el cerebro vaya y golpee contra la parte anterior del hueso frontal, ¿está bien? O sea, que contra el hueso frontal. Entonces, ese golpe lo que traduce es una contusión. No hay una solución de continuidad a nivel del lóbulo, pero sí hay un golpe, hay una contusión. Esa contusión puede llevar a una hemorragia, puede llevar a un edema o incluso a una hemorragia subaracnoidea, que vamos a ver enseguida dónde se ubica, ¿verdad? En estas lesiones, dice, generalmente, como dice, se producen por un mecanismo de golpe y contragolpe, o sea, como un mecanismo de látigo. ¿Cuáles son las ubicaciones más frecuentes? En región frontal, parietal, así como está en la foto, ¿sí? O incluso puede ser en región occipital, ¿sí? En la región posterior también, pero las más frecuentes es frontal y temporales. ¿Estamos? Sí. Las contusiones, bueno, si recuerdan de la clase pasada, la contusión es solamente prácticamente un golpe, ¿sí? No hay pérdida de la continuidad normal del tejido. Entonces lo que hay es, como se produce por un mecanismo de golpe contra golpe, como dice, lo que pasa es que es como un efecto de látigo, como le estaba diciendo el chicote es en portugués, ¿verdad? El látigo. Entonces, generalmente son pacientes víctimas de un accidente vehicular, portadores de cinturones de seguridad, donde realizan su movimiento. Al momento del impacto hay una desaceleración brusca, ¿sí? Y lo que pasa es que la cabeza hace como un movimiento de chicote o de látigo, y el movimiento que hace el cerebro es ir a chocar de frente contra el hueso frontal. Y ese golpe que hace el cerebro contra el hueso o incluso contra el manubrio del volante, por ejemplo, ¿por qué no? O sea, el volante o el manubrio, por ejemplo, de una moto o algún elemento donde esté el paciente, ese golpe es el que produce la lesión, ¿verdad? O sea, el sangrado generalmente o incluso el sangrado y posterior edema reaccional. Esas lesiones se pueden comportar como un hematoma importante, ¿verdad?
y pueden ser lesiones expansivas. ¿Cuáles son las ubicaciones más frecuentes? Lóbulos frontales y temporales. Esos son los más frecuentes, ¿sí? Pero también pueden haber en región occipital. ¿Estamos? El neumoencéfalo traumático es la presencia de aire, dice, en el espacio subaracnoideo, ¿sí? O sea, ¿qué me traduce eso? Fractura. O sea, no es normal de que yo tenga aire en el espacio subaracnoideo. ¿Estamos? Entonces, si yo tengo aire dentro de mi cráneo, cuando yo veo la tomografía, sí o sí yo tengo o fractura de la calota, o tengo fractura de los senos paranasales, o de células mastoides. Sí o sí tengo que tener fractura, ¿sí? No es normal tener neumoencéfalo, y más todavía postraumático, ¿verdad? O sea, si tengo un antecedente de trauma, tengo fractura en algún lado y tengo que buscar esa fractura. Acá en la imagen, como les pongo, esto que ven acá, bien negro, es el aire que está dentro de nuestro intraparenquimatoso, ¿verdad? Y esto no es normal, ¿estamos? Es bastante claro la presencia de aire en el cráneo. É Ahora, por arma de fogo, prof? puede ser también por arma de fuego, puede ser. Todo lo que sea penetrante, arma blanca, ya sea o una agresión con algún objeto, un palo, o un arma blanca con alta intensidad donde atraviesa el cráneo, y el arma de fuego, puede causar un neumoencéfalo, ¿está bien? Pero tiene que haber fractura o de la calota o ¿cómo se llama? De los senos paranasales o de la apófisis mastoidea, por ejemplo, para que yo tenga una entrada de aire a nivel eh, eh, intraparenquimatoso, ¿no? Ahora, acá les puse una imagen ilustrativa. Sabemos que por anatomía tenemos 3 capas de meninge, ¿verdad? O sea, la meninge tiene 3 capas, ¿sí? La dura madre, la aracnoides y la pía madre, ¿sí? La dura madre, que es la última, la aracnoides y la pía madre, ¿está bien? Ahora, donde se ubique mi lesión, mi sangrado, por ejemplo, mi hematoma, por ejemplo, es donde yo voy a tener el tipo de hematoma. Entonces, cuando es un mecanismo primario, voy a tener un hematoma intraparenquimatoso o intracerebral que va a ser en esta zona, ¿verdad? No va a estar ni entre las meninges ni por fuera de la meninge, va a estar dentro de los lóbulos cerebrales, o sea, va a ser intraparenquimatoso, dentro del parénquima cerebral. La hemorragia subaracnoidea lo que traduce es que, como te digo, es un hallazgo frecuente, obviamente, en traumatismo craneoencefálico moderado y graves. Sus complicaciones es el vasoespasmo que produce y la consecuencia isquémica que produce en esa zona. Muy frecuentemente es observar hemorragia subaracnoidea en pacientes post-trauma de cráneo, y que en los posteriores días, cuando va evolucionando, desarrollan hidrocefalia, o sea, acumulación de líquido. Toda esta zona más hiperdensa que vemos acá, toda esta zona traduce una hemorragia subaracnoidea importante, ¿sí? En esta tomografía es bastante importante la hemorragia subaracnoidea, y como les voy a decir, no es una masa ocupante de tamaño, ¿sí? Es más bien una lesión más difusa, ¿verdad? Es como que se vaya metiendo entre el parénquima cerebral el sangrado, ¿sí? Vean aquí, ¿dónde está el curso? Acá, cómo van dividiendo los surcos, ¿sí? Va dividiendo totalmente los surcos y va tiñendo más de hiperdensidad toda esta zona, lo que es nuestra hemorragia subaracnoidea. Esto a la larga puede llevar a una hidrocefalia, a una acumulación de líquido, de agua en esta zona, producto de un edema, ¿verdad? Por causa de la lesión, ¿verdad? Entonces, eso puede llevar a un edema cerebral y a una hidrocefalia que probablemente se tenga que evacuar a través de catéteres, ¿verdad? Las lesiones vasculares mayores, mira, son rarísimas. Hay una lesión muy conocida que es la fístula. Sabemos que fístula por definición es comunicación entre dos cavidades o dos estructuras. En este caso, cuando hablamos de lesiones vasculares mayores,
la fístula, o sea, la fístula carotido-venosa, cavernosa es la más frecuente, ¿sí? Entonces, en esta tomografía se puede ver donde hay una hipodensidad, ¿sí? Generalmente traduce, postraumático obviamente, traduce o traduciría una probable fístula carotido-cavernosa. En este caso es unilateral, o sea, solamente del lado derecho, pero también puede ser bilateral. ¿Qué es lo que traduce una lesión de este tipo? Una lesión o una fractura a nivel de la silla turca, ¿estamos? ¿Qué es lo que pasa eso? ¿Qué es lo que causa una fístula carótido cavernosa? Lo que causa es que si mi forma de irrigación de mi cerebro son mis carótidas, si yo tengo una fístula, el flujo sanguíneo que yo voy a tener de mi carótida va a ir, ya no va a ir al cerebro, va a ir a lo que sería las cavernas. Entonces, en vez de ir a mi tejido cerebral, voy a estar desviando mi irrigación. Entonces, eso va a llevar a una fístula o sea, un hipoflujo encefálico. Las lesiones Profe, secundarias, sí, não afeta nada na hipófise quando tem lesão na cília turca? claro que sí, puede haber también. Claro que sí, puede haber. Ahora, el problema mayor cuando hay una lesión vascular, ¿sí? Cuando hay una lesión vascular, es que es muy difícil reparar prácticamente esa fístula. En la hipófisis prácticamente si hay una contusión, el paciente lo que va a tener en el momento, o sea, aparte de su cuadro confusional, aparte de que puede entrar en un enclavamiento, puede estar en coma por muchísimos días. El tema de la reparación vascular cuando hay una fístula es prácticamente, es muy difícil, ¿verdad? Y si es o sea, si se deja pasar mucho tiempo, ese hipoflujo a nivel del encéfalo va a producir ¿cómo le voy a decir? Una retracción de todo el parénquima cerebral, ¿sí? Es como que va a ir atrofiándose el parénquima cerebral producto del hipoflujo que va a tener. Y aparte entonces de nuestra fístula, el paciente ya va a llevar, o sea, prácticamente va a quedar con una secuela producto de la hipoxia que va a sufrir. Entonces, si tenemos una fractura de base de cráneo, fractura de la silla turca, la fístula carótido cavernosa, por suerte es rara, pero para solucionar eso probablemente es bastante complicado, ¿verdad? Sí, generalmente es bilateral, ¿verdad? Generalmente es bilateral, llega, van a irrigar, pero todos tienen su territorio, ¿verdad? O sea, en este territorio donde esté nuestra fístula, donde en teoría tendría que estar irrigando la carótida de este lado, de lo que sería del lado derecho, entonces va a tener una zona donde va a tener hipoflujo. Va a compensar de cierto modo, pero no, nunca va a ser el 100%. Nunca va a ser el 100%. Bueno, las lesiones secundarias, ya como estábamos diciendo, son las consecuencias directas de las primarias, ¿sí? Tenemos dos mecanismos que son bastante parecidos, que es la hiperemia y el edema cerebral, ¿sí? Entonces la hiperemia, o sea, la irritación a nivel cerebral, de los lóbulos cerebrales, va a llevar, de acuerdo al grado de irritación, puede llevar a un edema importante de lo que es el cerebro, ¿sí? Ahora, si yo tengo una alteración importante a nivel del flujo, si tengo eh, eh, un edema incluso importante, todo eso a su vez es como un círculo vicioso, lo que hace es deja más rígido lo que sería el cerebro, cada vez le va a llegar menos oxígeno y cada vez va a ir empeorando porque como sabemos la cavidad craneal no es expansible, entonces a medida que van aumentando esas estructuras, mayor va a ser el grado de compresión y menor el flujo que va a tener, o sea que es como un círculo vicioso.
aparte de la hiperemia, o sea, de la irritación cerebral que va a tener, es común encontrar, como dice, una injuria axonal difusa, o sea que el paciente va a estar, sabemos que por clasificación, por definición, la injuria axonal difusa era coma por más de 8 horas de evolución, que tomográficamente no hay ninguna lesión, ¿sí? Ahora, ingresa mi paciente en coma. Yo se le intuba, todo eso, asistencia respiratoria, mecánica, se va al paciente para tomografía, mi lesión en la tomografía de ingreso, una tomografía normal, el paciente sigue en coma, se le intenta despertar, se le corta la sedación tratándole de despertar, al día siguiente no responde, a las 48 horas no responde, se le vuelve a hacer tomografía de control y ahí empieza a aparecer un aumento de la densidad a nivel del parénquima cerebral y eso va a ir llevando a lo que es una hiperemia y como producto final a un edema cerebral, ¿sí? ¿Cómo se va a ver en la tomografía? Hay una densidad, un aumento en la densidad de la sustancia blanca que vamos a ver enseguida. Dice disminución del sistema ventricular y los surcos de la convexidad. Eso vamos a ver enseguida aquí en la foto. Cuando eso va progresando, se va edematizando el cerebro, ¿sí? Y lo que vemos acá, hay borramiento de lo que es nuestras cisternas, o sea, nuestros ventrículos laterales, puede haber una pérdida de lo que es nuestra convexidad cerebral. Si ven acá, hay una pequeña una densidad más oscura comparado al parénquima cerebral en sí, hay borramiento de las estructuras ventriculares, ¿sí? Totalmente borrado están las estructuras ventriculares, producto del edema o incluso la presencia del líquido ahí extracelular. ¿Cómo vamos a determinar en la tomografía, como le está diciendo, atenuación de la densidad de la sustancia blanca? Lo que tendríamos que ver a este nivel, no vamos a estar viendo, o prácticamente vamos a ver como la misma densidad de la sustancia gris. O sea, la sustancia blanca prácticamente con la misma densidad de la sustancia gris. Y obviamente que hay colapso de las estructuras ventriculares. Vean cómo se pueden, o sea, no se ven en realidad los ventrículos. Esto es característico de, si les voy a poner la imagen de la tomografía normal otra vez, para que puedan diferenciar. Vean cómo es totalmente distinto, ¿sí? No se ve ninguna estructura de la sustancia blanca, ni tampoco de la sustancia, o sea, de los ventrículos laterales ni de las cisternas. Acá le vuelvo a colocar. Sí. Atrapó. Y ahora, bueno, voy a volver entonces a la anterior. Ah, bueno, bueno, entonces, nuevamente el edema cerebral, como estábamos diciendo, es como una progresión de la hiperemia, que sería una irritación cerebral. El edema cerebral es una progresión prácticamente. Entonces, lo que generalmente ocurre cuando hay lesiones, cuando hay una irritación importante a nivel cerebral, eso lleva a un edema generalizado en el esquema cerebral, lo que traduce a una densidad, o sea, un acúmulo de líquido a nivel de la sustancia blanca, hay un borramiento, todos los espacios, ya sea a nivel de los surcos, de los lóbulos cerebrales, o a nivel de los ventrículos cerebrales o de las cisternas cerebrales, se borran, desaparecen por ocupación del líquido, ¿verdad? O sea que está totalmente borrado, acá no hay prácticamente apenas se diferencia la sustancia blanca, si pueden ver una pequeña densidad, pero prácticamente está totalmente hipodenso, hay borramiento de los ventrículos laterales, del cuarto ventrículo, o sea que todo eso es producto del edema, hay una hipodensidad generalizada prácticamente. Ahora, el hematoma extradural, le voy a volver a nuestra foto, en esta foto. Ahora, cuando vamos a hablar de hematoma o sangrado ya propiamente dicho, se recuerdan que por anatomía tenemos tres capas meningias, ¿sí? La dura madre, la aracnoides y la pía madre, ¿sí? Que son estas.
Si yo tengo un sangrado entre mi dura madre, que es la capa más externa, y tengo el sangrado entre la dura madre y el cráneo, obviamente que tengo un hematoma extradural, ¿sí? O epidural. ¿Estamos? Este sangrado que vemos acá es probablemente un hematoma extracraneal, ¿sí? Entonces, hematoma extradural o epidural ubicado entre la dura madre y el cráneo. Si yo tengo un sangrado entre la aracnoides y lo que sería la pía madre, un hematoma subdural, ¿está bien? Y obviamente que por debajo, si mi sangrado es por debajo de la pía madre, voy a tener una hemorragia intraparenquimatosa. Vamos otra vez a lo que sería nuestro hematoma extradural. Entonces, como ya dijimos, se desarrolla por la acumulación de sangre entre el cráneo y la dura madre, ¿sí? Habitualmente en la región temporal con extensión hacia parietal. ¿Estamos? Se produce generalmente, la diferencia es que en el hematoma extradural se produce por una lesión de una de las arterias meningias, en particular dice la arteria meningia media. Por sangrado del diploide en fracturas con hundimiento, generalmente se rompen, o sea, hay una fractura del cráneo, se hunde eso hacia el cerebro y persiste el sangrado a nivel del hueso, a nivel del cráneo, pues persiste el sangrado y eso va acumulando el sangrado a nivel del espacio extradural. Ocurre, Prof, dicen, é extradural ou como? Que é o outro epidural, nome? epidural. Epidural, por encima de la dura madre. Ok, graças. Prof, a hiperemia é aumento da quantidade de sangue devido a uma vasodilatação. Qual que é a diferença Sí. ¿Cuál diferencia qué? da hiperemia para um edema? El edema es la extravasación del líquido extracelular. O sea, Ah, hay, tá, para o espaço intersticial. E a hiperemia seria também uma vasodilatação. hay una vasodilatación, pero no hay extravasación del líquido. Ah, tá. Hay una vasodilatación completa, lo que cuando hay una vasodilatación, como eso no es normal en esa zona, hay compresión y eso va a llevar a un hipoflujo. Y eso, o el hipoflujo a continuación, si es que hay un hipoflujo, hay disminución del retorno, eso va a llevar otra vez a un edema y ahí sí ya hay extravasación del líquido y ahí ya hay borramiento de todo el ventrículo, de todas las cisternas y así sucesivamente, ¿verdad? Então é a hiperemia que vai levar ao edema, né? Exactamente. Graças, prof. Isso. Aí ela vai levar ao edema, mas eu posso falar que no edema eu tenho o acúmulo de líquido e eu posso também falar que eu tenho esse fluxo sanguíneo aumentado ou não? Aí já não vai ter mais fluxo sanguíneo aumentado. No, no, lo que hay es un hipoflujo. No hay. Aí no edema diminui o fluxo. Claro, claro. Lo que causa es compresión. Como le digo, el cráneo en sí es una estructura que todo lo que está dentro es justo. No hay espacio para nadie más, ¿sí? Todo lo que esté o todo lo que entre dentro del cráneo, que no sea normal de ubicación, ya sea líquido o aire o sangrado, todo eso es anormal ahí, no es normal. Entonces, todo lo que esté dentro va a causar una compresión y va a llevar a un hipoflujo. ¿Está bien? Sí, profe, gracias. Bueno. En este... Sí, sí. Voy a terminar. Voy a terminar Prof, este... o hipoflujo é na hiperemia e no edema, nos dois. En todos prácticamente, en todos, está en el hematoma. Por eso le digo, en todas las lesiones que ocupen un espacio dentro del cráneo, va a llevar a una compresión y a un hipoflujo. Va a haber vasodilatación, pero eso en el momento hay un hiperflujo cuando se vasodilatan ahí. Pero cuando ya va empeorando la vasodilatación, eso ya ejerce una compresión alrededor, ¿entendés? Si es solamente sectorial en una sola región, no es muy importante. Pero cuando el trauma o la contusión ya es importante, vamos a suponer que sea todo en un hemisferio, todo el lado derecho. Si todo ese lado derecho hay una vasodilatación importante, eso va a repercutir hacia el lado izquierdo, ¿entendés?
va a haber una buena, un buen flujo del lado derecho, pero del lado izquierdo yo no voy a tener por compresión. ¿Me entiendes? Y si es... En- y si- ¿Cómo? Claro. Y una vez que empeora con edema, sí ya es prácticamente generalizado. Sí. Ah, é que eu tinha entendido diferente. Eu achei que era, prof, tipo, uma vasodilatação momentânea. E daí esse sangue extravasa e ele fica acumulado. E daí esse sangue acumulado causa compressão e essa compressão faz diminuir o flujo. No, mira, si es que vos tenés hiperemia nomás, si no hay lesión de tu arteria o vena, no va a haber extravasación de sangre. Sí. Si vos tenés una lesión, ya sea en la arteria o si tenés una lesión en la vena, ahí sí vas a tener extravasación de sangre. ¿Está bien? Ahí sí vas a tener tu formación de hematoma. En cambio, si vos tenés una lesión a contusión nomás, la contusión de por sí lo que genera es una extravasación de líquido, no de sangre, de líquido de intracelular al espacio extracelular por el edema reaccional al trauma. ¿Sí? Y ese edema es el que va a llevar al hipoflujo. Si el trauma es leve y yo tengo una hiperemia nomás reaccional en las primeras horas, pequeña, termina ahí, no va a evolucionar a un edema. Pero si es importante mi trauma, si prácticamente compromete todo un lóbulo, un hemisferio, ahí es casi 100% que va a evolucionar a un edema. Pero no es sangre, es líquido, ¿sí? Básicamente es agua, vulgarmente, pero es líquido. El edema como en cualquier otra región del cuerpo. No sé si van a dar el descanso o continuamos. Bueno.